A lo largo de los años, hemos podido obtener respuestas a la mayoría de las preguntas sobre el planeta en el que vivimos, gracias a los numerosos descubrimientos arqueológicos que hemos tenido. Pero la arqueología no siempre ha sido clara, porque algunos de los descubrimientos han levantado mucha controversia respecto a su realidad y cómo fueron descubiertos. En 1996, un guía turístico local, José Luis Delgado Mamani, se topó con una extraña estructura cerca del lago Titicaca, el lago de agua dulce más grande de Sudamérica. Es un tipo inusual de estructura de puerta llamada Aramu Muru, o la Puerta de los Dioses. Desde su descubrimiento ha estado rodeado de una controversia en cuanto a su construcción y su uso. Desde hace más de 4.000 años, el área de las montañas circundantes y el lago Titicaca han albergado varias comunidades antiguas, pueblos indígenas, incluida la civilización inca. ¿Quién creería que el lago Titicaca era el lugar donde se especula que inició el mundo y a dónde iría el espíritu después de la muerte? El sitio de Aramu Muru sirvió como lugar de peregrinación y culto para los incas, con historias que dicen que la puerta tiene poderes sobrenaturales. Se cree que fue utilizada con fines ceremoniales o astronómicos. La magnífica estructura de 7 metros de altura tiene 7 metros de ancho y un pequeño hueco en el centro en forma de puerta más pequeña. Quienes visitan esta instalación dicen que al apoyar la frente en este pequeño espacio se sienten seguros y tranquilos. Se cree que es anterior a los incas, con relatos culturalmente significativos del uso de diversas comunidades de los nativos americanos. Existe una mitología que comúnmente indica que la puerta sería un portal utilizado para viajar a otros mundos. Algunos también creen que la puerta es utilizada por los dioses, permitiéndoles visitar e inspeccionar sus reinos. Aramu Muru toma su nombre de una leyenda inca que habla de un sacerdote inca, un cierto Amaru Meru, quien un día apareció por la puerta sosteniendo un disco solar en la mano en oro, que representaba la llave de acceso. Se dice que Amaru Meru, después de haber entregado la llave a los chamanes que custodiaban la puerta, desaparecería detrás y nunca volvería. Incluso si no eres cristiano, probablemente hayas oído los primeros relatos que hablan de la muerte y resurrección de Jesús. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento provienen de los evangelios canónicos que se cree que fueron compuestos décadas después de la crucifixión de Cristo, mientras existen variaciones en los detalles según los 4 libros. Jesús fue sepultado en una tumba tallada en la roca que perteneció a José de Arimatea, un fiel seguidor de Jesús. Los arqueólogos han descubierto más de 1.000 tumbas de este tipo excavadas en las rocas en lugares alrededor de Jerusalén. Cada una de estas tumbas familiares consistía en una o más habitaciones funerarias, con largos nichos tallados en los lados de las rocas para acomodar los cuerpos. Arqueológicamente hablando, es imposible decir si la tumba recientemente descubierta en la iglesia del Santo Sepulcro es el lugar de enterramiento de Jesús de Nazaret. Se dice que la iglesia fue construida sobre la tumba para preservarlo de ser barrido. Sin embargo, el libro sagrado especifica que Jesús fue enterrado fuera de Jerusalén, cerca del Gólgota. Este hecho confirma que entonces toda esa zona estaba fuera de Jerusalén, ya que la ley judía prohibía el entierro dentro de los muros. Puede que no estemos absolutamente seguros de que el sitio del Santo Sepulcro sea el lugar de enterramiento de Jesús, pero definitivamente no hay otro lugar que pueda hacernos la misma pregunta. Entonces, no tenemos ninguna razón para rechazar la autenticidad de este hallazgo. El pecio de Antiquitera fue descubierto por casualidad por un grupo de buceadores de esponjas en el año 1900, quienes fueron perturbados por una violenta tormenta y tuvieron que refugiarse en la isla de Antiquitera cerca de Creta. Una vez apaciguada la tormenta, se sumergieron nuevamente para buscar esponjas naturales y sorprendiéndose al tropezar con un naufragio lleno de tesoros griegos. Este fue el naufragio más significativo del mundo antiguo que se había encontrado hasta ese momento. Se recuperaron inmensos tesoros,
pero uno en particular hizo hablar de si era un pedazo de un grueso diccionario, que más tarde se llamó Antiquitera. Al principio no fue fácil descubrir qué era. También porque las 82 piezas de cobre que lo componen estaban corridos y dañados. Con un largo trabajo de restauración se logró reconstruir su estructura, y en un momento se hizo evidente de que se trataba de un complejo dispositivo que permitía predecir el movimiento de la Luna, los eclipses, la posición del Sol y de los 5 planetas conocidos en ese momento. Todo esto ha generado una gran controversia, ya que este descubrimiento por sí solo reescribe nuestro conocimiento de la tecnología de los antiguos griegos, ya famosos por sus increíbles inventos y tecnología en comparación con otras partes del mundo. Antes, el descubrimiento del mecanismo Antiquitera se pensaba que los engranajes griegos antiguos se limitaban a ruedas ásperas en molinos de viento y de agua. El mecanismo es tan complejo, equipado con un sofisticado sistema de engranajes y ruedas dentadas que era impulsado a mano, lo que suponía que había sido construido en épocas muy cercanas a nosotros, y casualmente terminó en el fondo del mar cerca del barco. Sin embargo, todos los análisis confirmaron que el objeto fue construido alrededor del primer siglo a.C. Las tablas de Tartaria son 3 tablillas descubiertas por el arqueólogo Nicolae Blasa en 1961 en un sitio neolítico en Rumania. Las 3 tablillas miden poco más de 6 centímetros cada una, y los grabados están presentes en un solo lado. 2 de las tablillas tienen una forma rectangular, mientras que la tercera es redonda. Una de las tablillas rectangulares tiene una figura poco clara de una rama de árbol y un animal con cuernos, que los arqueólogos han interpretado como una escena de caza. Las otras 2 tablillas tienen diferentes símbolos abstractos. Se han asociado con la cultura vinca, que pobló estas zonas desde el 2700 a.C. Sin embargo, la datación posterior con carbono 14 estableció que las tablillas en realidad fueron construidas en el año 5500 a.C., reubicando la cultura vinca muchos siglos antes comparado con lo que se afirmaba hasta ese momento. No obstante, esa afirmación no es aceptada de forma única, debido a que no hay suficientes elementos que puedan definir si es o no una escritura. A favor de la tesis está el hecho de que a partir de la comparación con otros hallazgos encontrados en los Balcanes, los signos parecen estar estandarizados y con un significado específico, características fundamentales para una escritura. En otro caso, también podrían ser solo pictogramas utilizados para ritos religiosos. Esto haría que los símbolos fueran realmente una forma de escritura. Entonces, sería mucho más antigua a la escritura cuneiforme sumeria o los jeroglíficos egipcios. Pero hasta ahora, nadie sabe el significado de estas tablillas. En 1991, el científico georgiano David Lorkipanidze encontró rastros de la antigua ocupación humana en la cueva Dimanisi, en Georgia, un pueblo y lugar arqueológico a unos 90 kilómetros al suroeste de la capital del país, Tbilisi. Desde entonces, se descubrieron en el sitio 5 cráneos de homínidos antiguos. El quinto cráneo encontrado en el 2005 es el ejemplar más completo de todos. Después de un análisis más detallado, se emparejó con su mandíbula, encontrada 5 años después. El análisis final del descubrimiento tomó muchos años y no se publicó hasta el 2013. Los paleoantropólogos se refirieron al cráneo 5 como un mosaico o combinación de características vistas en los cráneos humanos anteriores, y posteriormente presentaban dientes grandes y un tamaño de cerebro reducido, parecido a los de los fósiles humanos anteriores. Pero la anatomía vista detalladamente en su caja cerebral proporciona pistas sobre las conexiones del cerebro similar a la de una especie humana primitiva más reciente llamada Homo erectus. Esta combinación de características es la razón por la que ha habido un largo debate sobre si los cráneos pertenecían a una forma temprana de Homo erectus o una especie distinta llamada Homo erectus georgicus, o posiblemente algo más.
mientras que algunos paleontólogos están de acuerdo con lo que está en papel y otros no han logrado aceptarlo. Para los que no saben, el osario es un contenedor o habitación donde se encuentran guardados los huesos de los muertos. La historia de este hallazgo es un poco controvertida, tan compleja y articulada que ha preocupado significativamente a los exponentes del alto clero. El osario de Santiago el Justo, hermano de Jesús, que llevaba la siguiente inscripción en hebreo antiguo: Yaakov bar Yosef Akui de Yeshua. Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. De hecho, constituye la primera prueba arqueológica de la existencia del Maestro de Nazaret y de sus hermanos carnales, como se enseña en los Evangelios. La construcción del osario de Santiago llevaba algunos años funcionando, pero alcanzó su punto máximo en 2012 con el coleccionista de antigüedades israelí Oded Golan, acusado de falsificación. El proceso duró 7 años y finalmente Oded Golan fue absuelto. Varios expertos afirmaron que la inscripción podría fecharse entre el 20 a.C. y el 70 después de Cristo. Por lo tanto, ellos también opinaron que era genuino. El Servicio Geológico de Israel finalmente afirmó lo siguiente: al final de las comprobaciones realizadas, no se ha encontrado evidencia que pueda negar la autenticidad de la pátina y la inscripción encontrada. El juicio que se desarrolla en Israel desde hace 11 años finalmente lo confirma. Según evidencia científica, arqueológica y química en mano, el osario de Santiago no es falso. Un objeto cuya importancia es tal que ha desatado uno de los mayores cover-up del siglo pasado y del actual. Según un informe publicado en 2009, los primeros caballos domesticados fueron montados y ordeñados, pero en realidad es algo muy diferente a lo que sabíamos. Los hallazgos de un equipo internacional de arqueólogos podrían indicar los inicios de la domesticación de caballos y ayudar a explicar sus primeros impactos en la sociedad. Los arqueólogos excavaron yacimientos en Kazajstán entre 1994 y el 2002. Y descubrieron que la domesticación del caballo pudo haber comenzado en Kazajstán hace unos 5.500 años, unos 1.000 años antes de lo que se pensaba inicialmente. Los hallazgos óseos permitieron determinar que los caballos del Botai eran muy similar a los caballos domesticados de la Edad del Bronce, pero diferente a los caballos salvajes que vivían en esa misma región. Esto significa que los Botai eran capaces de seleccionar a los caballos que se utilizarían para la carga o para la alimentación. Para obtener estos hallazgos, los arqueólogos han analizado los restos mandibulares de animales y pudieron comprobar la presencia de daños en los dientes, provocado por el uso de boquillas rudimentarias. Esto significa que los caballos fueron montados. Un innovador sistema de detección de lípidos también ha permitido a los científicos encontrar rastros de leche de yegua en los utensilios de cocina del Botai. La domesticación del caballo ha jugado un papel vital en el desarrollo social y económico del hombre. La piedra del Decálogo de los Lunas fue descubierta por el arqueólogo Frank Given en 1880. Fue encontrada al suroeste de Albuquerque, Nuevo México. En el 1985, George Morehouse, mineralogista y miembro de la Sociedad Epigráfica, examinó la piedra y dijo que tenía entre 500 y 2000 años de antigüedad, basado en cuánto había sido desgastada la roca por el viento. La piedra tiene una inscripción y todo lo relacionado con ella ha generado polémica. La piedra del Decálogo se dice que contiene los 10 mandamientos, tal y como se describen en la Biblia. De allí el nombre Decálogo. Los 10 mandamientos fueron escritos en escritura paleohebrea, forma temprana del alfabeto hebreo, y es similar al alfabeto fenicio. Algunas personas dicen que la piedra es anterior al viaje de Cristóbal Colón en unos 1500 años. Durante los años, varios eruditos lingüísticos y religiosos han examinado la escritura para determinar el tipo de lenguaje escrito en él y conocer su significado. El texto tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, aunque es una forma antigua del hebreo, también muestra la influencia helenística.
En algunas zonas de las letras griegas son reemplazadas por las letras hebreas y hay símbolos incluidos en el texto que no fueron utilizados hasta la Edad Media, lo que presenta un problema a la hora de datarlo. Las críticas cuestionan la autenticidad del texto debido a la presencia de errores ortográficos. Por ahora, estos fueron solo algunos de los descubrimientos arqueológicos más controversiales. ¿Cuál te ha interesado más y cuál ya conocías? Házmelo saber con un comentario y sobre todo no olvides darle like al vídeo. Yo por ahora me despido, pero nos vemos próximamente en un nuevo video. Chao.